Siguiendo con nuestro estudio del sonido, vamos a mirar el último tema relacionado con este, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler pues, es ese aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce y la persona que la está captando, que nosotros llamamos el observador, se alejan la una de la otra o se aproximan la una de la otra. Este efecto Doppler fue descubierto pues, por el físico austríaco Christian Doppler en 1842 y vamos a trabajar 8 de los casos que se ven en el efecto Doppler del sonido. ¿Qué es entonces el efecto Doppler? Cuando la fuente de onda y el observador están en movimiento relativo con respecto pues, al medio en el cual la onda se está propagando, pues la frecuencia de las ondas observadas es diferente de la frecuencia de las ondas emitidas por la fuente. Este fenómeno es el que recibe el nombre de efecto Doppler, como decíamos, en honor a su descubridor Christian Doppler. Aquí tenemos dos imágenes de lo que es el efecto Doppler. Para que el efecto Doppler se produzca, tanto la fuente como el observador deben estar en movimiento, o la fuente o el observador deben estar en movimiento. Si ambos, tanto fuente como observador, están en reposo, se dice que no hay efecto Doppler. Vamos a recordar un poquito aquí con las imágenes y recuerden que la fuente sonora, en este caso el carro, emite un sonido. En este caso la fuente está en reposo, su velocidad es 0. ¿Por qué sabemos que está en reposo si no existiera este dato aquí de que la velocidad es 0 metros por segundo? Porque las ondas que se forman son ondas concéntricas y todas están a la misma medida. Quiere decir que la distancia que hay de una onda a otra es exactamente igual. Eso es lo que se llama la longitud de onda. Por lo tanto, aquí no habría efecto Doppler. La persona, en este caso que vamos a llamar observador, puede estar antes de la fuente o después de la fuente, que siempre va a escuchar el sonido exactamente igual. Cuando el móvil comienza ya a moverse, entonces acordémonos que hacia la dirección que lleva el móvil, las ondas se van comprimiendo. Quiere decir que la longitud de onda en este caso se va acortando hacia este observador y acá se van volviendo mucho más grandes con respecto a este observador. Entonces la lógica nos dice, si el carro se dirige hacia el primer observador, este observador va a escuchar el sonido del carro mucho más fuerte que el observador que queda atrás, porque el carro se va alejando de él. Entonces el segundo observador la va a escuchar un poco más de él. Entonces comencemos a estudiar los 8 casos del efecto Doppler que vamos a mirar. El primer caso, vamos a mirar cuando el observador permanece en reposo, V sub 0, velocidad del observador, que es igual a 0 metros por segundo porque está en reposo, y la fuente se va a mover con relación al medio, ya sea que se acerque o que se aleje a él. Aquí tenemos el observador, en este caso hay una niña parada en una acera y viene una ambulancia. Entonces la ambulancia puede que se acerque a ella y luego que pase frente a ella pues va a empezar a alejarse. Entonces, como vemos en la figura, al acercarse, la longitud de onda pues se va a volver más corta. Al alejarse, la longitud de onda se va a volver más grande, va a sufrir un alargamiento. Por lo tanto, la persona, si la ambulancia se está acercando, pues la va a escuchar mucho más fuerte, con un sonido mucho más agudo. A medida que se va alejando, la va oyendo más suave y con un sonido más grave. Este es el primer caso del efecto Doppler. El observador está en reposo y la fuente o se acerca o se aleja a ella. Ahí tenemos ya las dos primeras situaciones del primer caso. Miremos el segundo caso. Ahora la fuente es la que va a permanecer en reposo. Si la fuente está en reposo, pues la velocidad de la fuente, que la denotamos como V sub F, pues va a ser igual a 0 metros por segundo. Lógicamente está en reposo. Y la fuente está en reposo, pero el observador puede que se aleje de la fuente, como también puede que se esté acercando de la fuente. ¿Cómo identificamos la gráfica? Como lo dije al inicio,
las longitudes de onda son exactamente iguales, por lo tanto la velocidad del carrito vale 0 metros por segundo. Si el observador se está alejando de él, pues lógicamente la frecuencia que va a percibir va a ir disminuyendo y va a ir escuchando el sonido un poco más suave. Si se está acercando a él, pues él va a escuchar o va a percibir ese sonido con una frecuencia adicional, lo va a escuchar más fuerte. El siguiente caso, cuando el observador y la fuente se mueven. Recordemos, primer caso, el observador estaba en reposo, la fuente se acercaba o se alejaba. En el segundo caso, era la fuente la que estaba en reposo y el observador era quien se acercaba o se alejaba. Vamos a mirar entonces qué pasa cuando ambos, tanto observador como fuente, se están moviendo. Y aquí van a aparecer los otros 4 casos del efecto Doppler. Entonces, miremos nuestras gráficas. Puede que ambos se estén moviendo. Si ambos se están moviendo, quiere decir que la velocidad de la fuente es diferente a 0 metros por segundo. La velocidad del observador también va a ser diferente a 0 metros por segundo. Y entonces aquí comienzan a ocurrir los siguientes casos. El observador y la fuente pueden acercarse el uno al otro o ambos pueden alejarse del otro. Si el observador y la fuente pues se están acercando el uno al otro, pues va a ocurrir como una combinación de los anteriores. Además de que esta persona va a percibir una frecuencia adicional, la longitud de onda se va a acortar. En este caso pues va a pasar lo contrario. Si el observador y la fuente se están alejando el uno del otro, pues la frecuencia que va a percibir el observador va a disminuir y la longitud de onda va a aumentar. Entonces miremos que en estos 2 primeros casos ambos se están acercando o ambos se están alejando. Miremos entonces los 2 últimos casos. En los 2 últimos casos, los dos también se están moviendo, pero se están moviendo en la misma dirección. Al moverse en la misma dirección pueden ocurrir las siguientes situaciones: que sea el observador el que lleve mayor velocidad que la fuente, o sea, el observador va delante de la fuente, o al contrario, el observador ir detrás de la fuente. Entonces, por lógica, si tanto el observador como la fuente se mueven en el mismo sentido, pero la velocidad del observador es mayor que la velocidad de la fuente, pues el observador se aleja de la fuente y la fuente se va a acercar al observador. ¿Qué pasa en este caso? El observador va a escuchar el sonido con mayor frecuencia y la longitud de onda se va a acortar. En el caso siguiente pues va a ocurrir todo lo contrario. Es la fuente la que se está alejando del observador, pero el observador lleva la misma dirección de la fuente. Entonces en este caso el observador va a empezar a escuchar la frecuencia mucho más baja, se va volviendo más débil y la longitud de onda pues lógicamente va a ir aumentando. Estos son los 8 casos principales del efecto Doppler. Vamos a mirar entonces cómo trabajar las fórmulas en el efecto Doppler. Nosotros para trabajar las fórmulas pues tenemos una fórmula general. Me dice que en esta fórmula la frecuencia que escucha el observador va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente multiplicado por la velocidad del sonido más o menos velocidad del observador sobre velocidad del sonido menos más velocidad de la fuente. Vamos a mirar cómo es eso. Es muy simple. De esta fórmula yo puedo deducir las 8 fórmulas, una para cada caso. Es simplemente aprendernos la fórmula y aprendernos la convención de signos. Dice, se acerca, signo hacia arriba, se aleja, signo hacia abajo. Entonces, acá, ¿cómo manejaríamos nosotros esta fórmula? Ya les dije anteriormente, F sub O, frecuencia percibida por el observador, F sub F, frecuencia propia de la fuente, que emite la fuente, B sub S, velocidad del sonido que hemos trabajado, de 340 metros por segundo, B sub O, velocidad del observador respecto al medio, B sub F, velocidad de la fuente respecto al medio. Entonces es muy fácil, simplemente leer bien el caso que nos está dando el ejercicio. Si nos dice que el observador está en reposo, entonces aquí de esta fórmula B sub O va a desaparecer. Al desaparecer esto de acá, pues simplemente nos quedaría BS sobre BS menos más BF.
esta parte de acá sigue constante. ¿Cómo hago yo para saber si es menos o es más? Pues muy sencillo. Si me dice que la fuente se está acercando, tomo el signo de arriba, menos. Si dice que la fuente se está alejando, tomo el signo de abajo, más. Y así puedo, de acuerdo al caso, pues ir mirando cómo se transforma esa forma. Entonces vamos a mirar una por una de ellas. Recordemos que la fórmula general es esta. F sub O, frecuencia del observador, igual a F sub F, frecuencia de la fuente, por velocidad del sonido más o menos la velocidad que lleve el observador, sobre velocidad del sonido menos más velocidad que lleve la fuente. Recordemos nuevamente, si se acerca, recuerde que debemos tomar el signo de arriba, pero si se aleja, debemos tomar el signo de abajo. Entonces aquí vamos a encontrar las gráficas de las 8 situaciones, la fórmula cómo me va a quedar y el caso que se está presentando. Miremos el primero. El observador se acerca a la fuente y la fuente está en reposo. Si la fuente está en reposo, miren aquí lo tengo, observador se va acercando a la fuente, pero la fuente está en reposo. Si la fuente está en reposo, pues su velocidad va a ser 0. Entonces de la fórmula quitamos BF, por lo tanto abajo solamente me va a quedar P o B sub S. Algunos autores lo toman solamente como V, a otros nos gusta trabajar con B sub S. Arriba entonces, ¿con qué signo me quedaría? Como me está diciendo que el observador se acerca, recordemos que tomamos el signo de arriba, entonces me va a quedar más. Ahora me dice el observador alejándose de la fuente y esta pues sigue en reposo. Ahora la fuente está en reposo, el observador se aleja. Como el observador se aleja, pues entonces debemos tomar el signo de abajo. Y el signo de abajo en mi fórmula es menos. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos. Miremos el siguiente ejemplo. Fuente acercándose al observador y este en reposo. Ahora el observador es el que va a quedar en reposo y la fuente se va a mover acercándose hacia él. Si el observador está en reposo, entonces de la fórmula va a desaparecer la velocidad del observador porque va a ser 0 metros por segundo. Si ustedes lo ven acá, desapareció del numerador y vamos a jugar con el signo del denominador. Dice fuente acercándose. Si se acerca, el signo de arriba que es menos. Si se aleja, pues el signo de abajo que es más. Es muy sencillo de trabajar si nosotros nos aprendemos la fórmula general y nos aprendemos la convención de signos. No hay necesidad de aprenderse las 8 fórmulas. Miremos el último caso, que se dividía en 4, cuando ambos, tanto observador y fuente, se están moviendo. Primer caso, se mueven, pero los dos se están acercando. Como en estos 4 últimos casos, ninguno de ellos está en reposo, de la fórmula no va a desaparecer ninguna variable. Solamente jugamos con los signos. Dice, observador y fuente se acercan. Si se están ambos acercando, debemos tomar de ambos, tanto numerador como denominador, el signo de arriba. Aquí me quedaría más y aquí me quedaría menos. Efectivamente, más y en el denominador, menos. El observador y la fuente se alejan. Como se alejan, debemos tomar tanto numerador como denominador el signo de abajo. Y el signo de abajo, entonces, va a ser menos en el numerador más en el denominador. Lo podemos mirar aquí en nuestra fórmula general. Signo de abajo menos, signo de abajo más. Cuando se dice el signo de abajo, es el signo que tiene tanto el numerador como el denominador. Miremos los dos últimos casos. El observador y la fuente van hacia la misma dirección, pero si nosotros miramos aquí la gráfica, pues la fuente va delante del observador, quiere decir que la velocidad de la fuente es mayor que la del observador. Y entonces, si en este caso nosotros podemos decir la fuente se está alejando del observador, pero el observador se está acercando. Si el observador se acerca, debo coger el signo de arriba, que es más en mi fórmula general. Si la fuente se está alejando, el signo de abajo, y en este caso es más. Por eso me queda tanto numerador como denominador el signo más. Y el último caso, ambos se están moviendo en la misma dirección, pero ahora es el observador el que lleva mayor velocidad que la fuente. Entonces aquí la cosa cambia. El observador ahora es el que se aleja y la fuente es la que se acerca.
observador se aleja, entonces el signo de abajo, que es menos en fórmula general. La fuente se acerca, entonces signo de arriba, que es también menos en mi fórmula general. Y así es la deducción de las 8 fórmulas principales de lo que es el efecto Doppler. Espero que hayan entendido bien la deducción de las fórmulas. El tema es muy sencillo, es muy práctico, muy fácil de entender. Por favor, no olviden aclarar sus dudas después de haber visto este video, después de haber leído a conciencia su guía y después de haber pasado las clases, para que vayan diciéndome las dudas que van teniendo.